Hola, soy Simón Eduardo Cornejo Escamilla. Actualmente soy estudiante a distancia de la Universidad Militar Nueva Granada. Pertenezco al programa de Relaciones Internacionales y a continuación quiero invitarlos a observar un video con temas propuestos dentro de la asignatura de Cultura y Procesos Políticos. Bienvenidos. 3 son los conceptos que se buscaron en diferentes bases de datos especializadas. Mediante una revisión documental, se establecieron los conceptos inicialmente de cultura, seguido por el concepto de política y finalmente el concepto de cultura política. Vamos a iniciar con lo que corresponde al concepto de cultura. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define cultura en 3 significados. Primero, cultivo. Hace referencia a la actividad muy apegada al ser humano, como es la agricultura, en el proceso de siembra, transformación y fruto de alimentos. Segundo, conjunto de conocimientos que permite desarrollar un juicio crítico. Este planteamiento identifica a aquellas personas que por su capacitación o producción de conocimiento se consideran personas cultas. Por último, se refiere como conjunto de modo de vida y costumbres, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, entre otros. Este concepto lo relaciona con las características colectivas que definen un grupo humano. Sin embargo, quiero citar un documento de Thomas Austin Millan titulado Para comprender el concepto de cultura. Inicialmente se estableció el concepto de cultura en los enfoques humanístico, antropológico, sociológicos y psicoanálisis. Para Thomas Austin, el concepto humanista lo define como: se acrecienta en la medida que se eleva hacia las manifestaciones más altas del espíritu y la creatividad humana en las bellas artes. Frente a la conducta, desde la antropología lo indica como una forma particular de vida, de gente, de un periodo o de un grupo humano. Posteriormente, en el concepto de cultura sociológica resalta que cuando el hablante se refiere a la suma de conocimientos compartidos por una sociedad y que utiliza en forma práctica o guarda en la mente de sus intelectuales. Por último, como concepto de psicoanálisis, la cultura está descrita como todas aquellas presiones intrínsecas de origen social o colectivo que constriñen la libre expresión del ego y repercutiendo en la personalidad hasta posiblemente en traumas psíquicos. El segundo concepto es el de política. Este concepto se define en una forma clara en el documento recuperado de William Guillermo Jiménez, el concepto de política y sus implicaciones en la ética pública. Reflexiones a partir de Carl Schmitt y Norbert Lechner. Permite definir en sus conclusiones el siguiente concepto de política. La política es una aspiración humana de trascendencia que se concreta en una serie de actividades tendientes a asignar y decidir fines y objetivos colectivos, mediante una confrontación o disputa de propuesta. Este autor lo define con base a 4 elementos. Primero, el contenido. Los temas de que se ocupa la política, lo que trasciende hacia lo público, asuntos compartidos sometidos al criterio de la visibilidad y el debate abierto. Segundo, el objetivo. Permite la construcción, desconstrucción y reconstrucción del orden social, ya sea mediante la transformación de las condiciones materiales de la vida, si este es el horizonte, o mediante el logro de la cohesión social. Tercero, la forma. La acción política siempre adquiere el formato partidario adversario porque siempre es antagonismo,
conflicto y combatividad de ideas y programas. Por último, el campo o escenario. La política tiene escenarios naturales como el Estado, la sociedad política o los partidos políticos, o también su tratamiento y resolución. Involucra otras instancias y espacios no estatales como lo son los grupos de interés, academias, ONGs y medios de comunicación, entre otros. El concepto que se aborda en la revisión documental es el de cultura política. Es así como López de la Roche la define en el documento Aproximaciones al concepto de cultura política como conocimientos, valores, creencias, sentimientos, predisposiciones y actitudes de los individuos ante la política y los asuntos a ella ligados. Posteriormente la relaciona como la cuestión de la identidad o de las identidades nacionales, posnacionales, étnicas, sociales, regionales, locales, sexuales, de género. En un momento de configuración de actitudes y contextos posmodernos que han hecho mucho más visibles la diversidad sociocultural. Sin embargo, empieza a realizar diferenciación al concepto de cultura política tradicional, definida por el autor como la emancipación, el proletariado o el campesinado, que han estallado como formas únicas de representación política de la sociedad en medio de la crisis y replanteamiento de las grandes narrativas de la modernidad. Finalmente, frente a la búsqueda de los conceptos anteriormente descritos, puedo concluir de manera personal lo siguiente. La cultura la defino como las tradiciones, valores, principios que un grupo humano da a sus comportamientos y se visualizan en posiciones políticas, económicas, culturales y sociales, entre otras. Aparece la política como una práctica o un método de discutir, exponer o resolver los conflictos o diferencias existentes. Por último, la cultura política la defino como el conocimiento que se tiene sobre esos asuntos, la capacidad argumentativa de defender o controvertir posiciones o intereses públicos y colectivos.